Primer Contacto, con todas las tendencias. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Primer Contacto. Hoy es miércoles 10 de mayo y por supuesto estamos todos listos para presentarles a ustedes un completo panorama informativo tanto nacional como internacional. Que Dios bendiga este día. Elizabeth Márquez, buenos días. Buenos días, Tito. Buenos días, Venezuela. Sí, listos, preparados como siempre para llevar hasta su hogar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva en sus diferentes tendencias. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Informan que casas fronterizas han transado 9,8 millones de dólares. Presidente de Italcambio, Carlos Dorado, indicó que equivale a 26.658 millones de pesos con total transparencia y control. La fotografía de El Universal para el día de hoy, en su edición de hoy, miércoles 10 de mayo. Explosión en México deja 14 fallecidos. Una fotografía, por lo demás, elocuente, a 5 columnas en su edición impresa. Ustedes la tienen en la pantalla de Venevisión. 11 menores están incluidos entre las víctimas mortales de una explosión en una bodega de pirotécnicos en San Isidro, Puebla, que dejó además 22 heridos. En el lugar se almacenaba material para la celebración de una fiesta parroquial el próximo 15 de mayo. Un cohete cayó sobre los juegos pirotécnicos colocados en cajas, provocando la explosión y el derribo de la construcción. En más información del diario El Universal, Cintillo Superior, Venecia recibe la grafía de Calzadilla. La 57 Bienal Internacional de Arte de Venecia inicia el día sábado y el pabellón de Venezuela exhibe la escritura pictórica de Juan Calzadilla. En la parte central superior, Uma, un romance a la italiana. La nueva cinta de Alain Maiki, Uma, con Orlando Delgado, y Alexandra Braun hará un periplo por Europa antes de llegar al país. Igualmente en la parte superior derecha, una retrospectiva para Pink Floyd. El Museo Victoria y Albert de Londres inaugurará la muestra Pink Floyd, sus restos mortales, un viaje por la historia de la banda inglesa. Seguimos revisando la información que tiene en su portada hoy el diario El Universal. Comisión Presidencial sostendrá reunión con constituyentistas de 1999. Tenemos que Elías Jagua expresó que la Asamblea Nacional Constituyente profundizará la revolución bolivariana. El presidente de la Comisión Presidencial para la Iniciativa de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro Elías Jagua, informó que este miércoles se reunirán con miembros del Consejo Moral Republicano. Destacó que el Papa Francisco ha hecho diferentes llamados a los obispos venezolanos para que apoyen y promuevan el diálogo. Explicó además que esperaban ayer la confirmación para sostener un encuentro con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana. Jagua insistió en que la constituyente está en la calle con el pueblo. Consideró que ha llegado la hora de convertir la propuesta en un nuevo comienzo de la revolución bolivariana, fueron sus palabras. Seguimos revisando la información que aparece hoy en el diario El Universal. Siguiente titular con su información: abogados demandan ante el Tribunal Supremo de Justicia nulidad de la constituyente. La directiva del Colegio de Abogados de Caracas acudió a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para demandar la nulidad de los decretos mediante los cuales el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Entregaron un documento en el que puntualizan que el único depositario del poder constituyente es el pueblo venezolano, conforme al artículo 347 de la Constitución Nacional. Estiman que el presidente incurre en usurpación de atribuciones. Otra información que igualmente aparece en El Universal: Asamblea Nacional rechaza Plan Zamora y juicio militar a los civiles detenidos. Un acuerdo del órgano legislativo fue aprobado por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática durante una sesión en la que asistieron varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Seguimos con más información del Universal, materia deportiva. Allí lo tienen a mano izquierda en pantalla en la parte superior. Juventus es el primer finalista
mejor dicho, la Juve. Este equipo se dice en femenino. Vamos con la siguiente información. Tenemos en Historias de la Vida, Reiner Castro, futbolista, es el protagonista. Las metas y sueños que te propongas se logran con esfuerzo. Son sus palabras. Espero un llamado algún día de la selección y representar a Venezuela y a Europa en el exterior. También tenemos en el cintillo inferior, amigos, cotizaciones del tipo de cambio DIPRO, que es el protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales, bolívares 10. DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, 722,60. Implícito, que es el flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales, se ubica el día de hoy, miércoles 10 de mayo, en 1.489,22. Seguimos revisando ese cintillo inferior del diario El Universal. Dice por acá, guarderías pierden 40% de su matrícula. Ante el aumento del precio de los servicios, las madres se debaten entre varias opciones: dejar de trabajar, buscar centros de cuidado inicial públicos o pedir ayuda entre la familia. Seguimos con más. Aseguran labor periodística en El Informador. La directiva del diario de Barquisimeto explicó a través de un comunicado que el medio seguirá siendo referencia obligatoria de un periodismo sin tener tendencias políticas marcadas. Así lo presenta hoy el diario El Universal. Seguimos con más información, amigos. Pasamos ahora al diario Últimas Noticias. Gran titular el día de hoy: capturaron una célula armada, entre comillas, es afirmación de Tarek El Aissami. Él aseguró que son 8 personas ligadas a la oposición. El vice los responsabilizó por los disturbios en Caracas, Miranda y Carabobo. El grupo estaría liderado por Nixon Leal, vinculado a Primero Justicia. Es la información que tiene hoy Últimas Noticias. La siguiente información tiene que ver pues con el arte. Talento une artista en toma cultural, con danza clásica, aérea y contemporánea, además de una muestra de jazz, tambores y otros ritmos. La UNEARTE conmemoró sus 9 años de creación. La jornada se repetirá el día sábado en el Museo Jacobo Borges. Otros titulares de interés en el diario Últimas Noticias: Cintillo Superior, la producción de aluminio coge vuelo. Con premios y proyecciones, los artistas plásticos celebran su día. En materia de constituyente, la Conferencia Episcopal Venezolana le dio la espalda a la reunión. Al igual que la Mesa de la Unidad Democrática, tampoco asistió. Padre Numa Molina cuestionó la ausencia. Jagua pidió ser recibido en su sede para explicar la propuesta. Se debe evitar que los chamos estén en protestas violentas, protección del niño y del adolescente. Mayores de 14 años involucrados en hechos punibles son imputables, aseveró el Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Diosdado Cabello dice: nos quedaremos en las calles. El Poder Popular realizó marcha. En materia internacional, en Argentina acusan a 3 jueces de favorecer a genocidas. Vamos a revisar ahora el gran titular y fotografía del diario Vea. Capturado cabecilla de célula terrorista. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, presentó ayer al país las pruebas de las organizaciones criminales vinculadas presuntamente a la oposición venezolana, las cuales han causado innumerables destrozos materiales en el distrito capital, Miranda y Aragua, al tiempo que anunció la captura de uno de sus miembros y organizadores, Nixon Leal Toro. Más información del diario Vea el día de hoy. Cintillo Superior, Misión Nevado realiza hoy jornadas de salud. Igualmente allí lo tienen en pantalla. 5 países podrán acompañar diálogo: El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. República Dominicana y Uruguay fueron invitados por el gobierno de Venezuela a acompañar el proceso de diálogo que se impulsa en el país para promover una salida pacífica a la coyuntura nacional. Seguimos revisando diario Vea en su portada. Amigos, cambiamos de información. Movimientos sociales marcharon por la constituyente. Está en la parte central en su pantalla. Voceros de las comunas y los movimientos sociales del país se hicieron presentes ayer para ratificar el apoyo al llamado del presidente de la República a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, amigos, tenemos que más de 40 heridos
por atentados en Tailandia, allí lo tienen a mano derecha en pantalla, y bajando, Guardia Nacional Bolivariana incautó más de 450 kilos de cocaína, esto en el Táchira. Revisamos la portada del diario El Nacional, amigos. Ya lo tienen allí en pantalla. Asamblea Nacional exige que se suspendan los juicios militares a civiles. Declarada inconstitucionalidad de la Asamblea Constituyente Comunal. En la última semana fueron procesados en los tribunales castrenses 118 civiles en Carabobo, 19 en Falcón, 10 en Lara y 14 en el Zulia, que fueron detenidos en las protestas contra las medidas autoritarias de Nicolás Maduro. Parlamentarios exigen que se respete la Carta Magna. Tenemos por acá, igualmente, amigos, una fotografía. Dicen, rechazan reescribir la Constitución. Los alcaldes de Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, 30 concejales y más de un centenar de vecinos aprobaron por unanimidad repudiar la pretensión del presidente Maduro de convocar una asamblea constituyente comunal. Los participantes señalaron pues a Maduro como responsable de la ruptura del orden constitucional y exigieron que se respete el derecho de elegir, que cesen las inhabilitaciones, se libere a los presos políticos y se reconozca al Parlamento como poder constitucional. Igualmente tenemos en ese reportaje, entre comillas, allí lo tienen a mano izquierda, dice el secretario general de la OEA, el gobierno ha emprendido acciones ilegales. Venezuela dejó de ser una democracia, es una dictadura. Desconocemos el llamado a una constituyente antidemocrática, cierra comillas, fueron sus palabras. Seguimos con más información que presenta este reportaje dentro del Nacional y tenemos que la jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, considera necesario que en Venezuela se detenga la escalada violenta y se establezca una mediación que acepten las partes. Estamos listos para ayudar, fueron sus palabras. Esto en reacciones ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Igualmente, el Parlamento del Reino de España debatió una propuesta política del Partido Popular, PP, sobre Venezuela, en la que llama a que se garanticen las libertades y derechos humanos y se respete la democracia. Igualmente tenemos por acá en ese recuadro negro, 44 personas han muerto en 37 días en las 946 protestas que ha registrado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social como consecuencia de la ruptura del orden constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo presenta hoy el diario El Nacional en su portada. Cambiamos de información, materia deportiva, el recuadro azul típico del Nacional y Juventus selló su boleto con victoria en Turín. La Juve es el primer finalista de la Liga de Campeones 2016-2017. Le ganó 2-1 al Mónaco con goles del croata Mario Mandzukic y del brasileño Dani Alves, ambos en la primera mitad. El club campeón de Italia confirmó el triunfo por 2-0, logrado el día miércoles en el Principado, y tiene su billete para la final de Cardiff en Gales el día 3 de junio. Revisamos otros titulares de interés. El diario El Nacional en el cintillo superior. Primera fila, resucitó un ídolo. Después de salir de las pantallas el año pasado, American Idol regresa a la televisión. La cadena ABC compró la franquicia que durante 17 temporadas estuvo al aire en América Latina por Sony. Se rumora que Ryan Seacrest será el nuevo presentador. Bajamos nosotros en la edición impresa. Ustedes lo tienen cargado a la izquierda en sus pantallas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esas siglas que aparecen, CIDH, condena muertes y heridos en las protestas en Venezuela. El antetítulo, reprueban dilación de elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora las medidas represivas adoptadas por el gobierno contra las personas que protestan y exhorta a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Padrino López defiende procesos militares a civiles. El antetítulo, una declaración del ministro de la Defensa, están enmarcados en la ley. Omar Vizquel siente dolor por situación venezolana. El máximo ganador criollo de Guante de Oro en la historia de las Grandes Ligas denunció la represión despiadada contra el pueblo venezolano y exigió el fin de las muertes que enlutan al país desde que arreciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Residentes del Vargas paralizaron consultas, esto en materia de la protesta. Los médicos se declararon en asamblea permanente por la falta de insumos y medicamentos que les impide brindar atención de calidad. Afirmaron que no pueden recibir un número tan grande de heridos como los que han resultado de las manifestaciones. Vamos a revisar ahora el diario Panorama. El gran titular, Elías Jagua pide audiencia a la Conferencia Episcopal Venezolana por constituyente. Expertos analizan ausencia de la oposición en Asamblea Nacional Constituyente. Conferencia Episcopal ha cuestionado la iniciativa por considerarla una oferta engañosa. La fotografía del diario Panorama en su edición de hoy, a la escuela a la buena de Dios. Una bicicleta anexada a una suerte de vagón o sin ningún tipo de seguridad sirve de transporte escolar para niños de al menos 5 o 6 instituciones educativas de El Marite. En el sector bicentenario específicamente, un señor va y viene todo el día, entre otros, a la escuela Francisco Valera. En ocasiones hasta debe valerse de los peatones, como se ve en la foto, para parar el tráfico y atravesar calles. Una insólita forma de ir y venir al colegio. Más información de Panorama, amigos. En la parte superior, Edgar y Ricky y su romance en Versace. También tenemos que la difteria reapareció en 2016. El Ministerio de Salud divulgó finalmente el boletín epidemiológico del 2016 en el que se informa sobre la reaparición de la difteria. La malaria subió considerablemente y la tuberculosis también tuvo registros. Más información de Panorama. Salida de la OEA es una cortina de humo, lo dice Almagro. Durante un contacto vía Skype en la sesión de la Asamblea Nacional, Luis Almagro, secretario general de la OEA, pues calificó de cortina de humo la salida de Venezuela de la organización, pues la acción pretende ocultar que el país ya no se adhiere a los principios democráticos que la OEA representa. Fueron sus palabras. Bien, también tenemos, amigos, en más información del diario Panorama. Necesitamos reimpulsar credibilidad de instituciones. En la inauguración de 6 dependencias del Ministerio Público en Aragua, la fiscal Luisa Ortega Díaz, allí la tienen en la fotografía, en la parte inferior derecha, pues manifestó también que el país necesita reimpulsar la credibilidad de las instituciones, así como la confianza en los servidores públicos. Exhortó a los fiscales a tener compromiso con la institución y el país ante la actual coyuntura. Seguimos revisando, amigos, Panorama, cambiamos de información en pantalla. Tenemos que desmantelar una clínica de abortos, esto en Maracaibo, lo tienen en la parte izquierda. Detenidos, una mujer, su marido y la suegra. También tenemos, amigos, en materia internacional, información de Estados Unidos. Trump despidió al jefe del FBI y en materia deportiva, la Juve con boleto a Cardiff. Más información, amigos. Vamos a revisar ahora la portada del diario Ciudad Caracas. Allí lo tienen en pantalla. Elías Jagua dice: a la constituyente no la para nadie. Durante la movilización popular en el centro de Caracas, Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial, dijo que la constituyente es indetenible, pues el pueblo se ha apropiado de la convocatoria y ya está en la calle debatiendo. Igualmente, amigos, vamos ahora con la fotografía del diario Ciudad Caracas, y que tiene que ver con lo mismo, Comunas por la Paz, allí lo tienen en pantalla. El poder comunal se congregó en Caracas y desfiló por las calles del centro hasta llegar a Miraflores para dar al presidente Nicolás Maduro un apoyo contundente a su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y dice por acá que vinieron de todo el país con la convicción de que la constituyente es garantía de paz, así lo presenta hoy el diario Ciudad Caracas. Indios echan macumba al gobierno. Es el gran titular del diario 2001 para el día de hoy. Liborio Guarulla invocó a los ancestros y pronunció la maldición de Dabucurí tras ser inhabilitado por Contraloría y que dejaran a Amazonas sin diputados. El gobernador conjuró: les aseguro que no morirán sin tormento, sufrirán y su alma vagará por los sitios más oscuros y pestilentes antes de cerrar los ojos. También hay una diapo en la parte inferior de sus pantallas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora represión a
protestas. La fotografía del diario 2001 tiene que ver con calabozo enardecido. Moradores incendiaron una camioneta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que arrolló a Alice Huasquier, de 25 años, cuando manifestaba contra Maduro. La universitaria tiene traumatismo cráneoencefálico. El Ministerio Público imputará a los responsables, entre ellos un sargento segundo del Ejército. La información que presenta hoy Correo del Orinoco, titular Comisión Presidencial Constituyente pide a la Conferencia Episcopal que la reciba. Elias Howe anunció que envió a la alta jerarquía de la Iglesia Católica una comunicación ratificando su intención de conversar y explicar todo lo relacionado con el proceso anunciado por el jefe de Estado. Vamos a revisar los portales digitales informativos y por supuesto lo hacemos con el de la casa, noticiero venevisión.net. Foro Penal Venezolano registra 1.991 detenciones en protesta contra el gobierno. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano ha registrado detenciones de manifestantes desde el 4 de abril pasado, luego del inicio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, según dijo este martes el director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero. El portal diariocrítico.com, gobierno español, reconoce un aumento de peticiones de asilo de venezolanos. El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció el día de ayer que están aumentando las peticiones de asilo de venezolanos y que en la medida de lo posible se están tramitando. Zoido respondió así en una rueda de prensa al ser preguntado sobre si había 5.000 peticiones de asilo de personas de esa nacionalidad aún no resueltas. Los venezolanos, con 3.960, fueron el grupo nacional más numeroso en solicitar asilo en España durante 2016, según datos difundidos en marzo por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. www.noticias24.com. 781 contenedores con alimentos y medicinas llegan al puerto de La Guaira. Este martes llegaron al puerto de La Guaira, Estado Vargas, 781 contenedores con alimentos, medicinas, artículos de higiene personal y otros productos estratégicos para la nación. De un buque procedente de Cartagena, Colombia, se descargarán 4.389 toneladas métricas de productos alimenticios, 336 toneladas métricas de artículos de higiene, 685 toneladas métricas de medicamentos, 21.000 de diferentes rubros de talla bolivariana de puertos en nota de prensa. En los contenedores también se encuentran estructuras metálicas, materiales de construcción, ropa, repuestos para vehículos, electrodomésticos, equipamiento ganadero, entre otros, indica el organismo. El portal venezuelaldía.com, oposición marchará este miércoles, es decir, el día de hoy, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática informó el día de ayer cuáles serán los puntos y la hora a la que se concentrarán los adversarios del presidente Maduro, quienes volverán a marchar el día de hoy en la ciudad de Caracas con el propósito de llegar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Andrés Mejías, usó su cuenta en la red social Twitter para dar detalles de lo que será una nueva movilización de la militancia opositora e informó que los puntos de partida de los opositores serán 6, uno de ellos en el municipio Libertador. El primer punto será desde el puente El Guanábano, el segundo punto será desde la avenida Folmer, el tercero será desde el centro comercial Los Cedros, el cuarto será desde el distribuidor Santa Fe, el quinto desde la urbanización Parque Cristal y el último será desde el Unicentro El Marqués. Amigos, la primera pausa no se aparte de nuestra sintonía. Regresaremos con información regional. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos la prensa regional. Lo hacemos con La Nación del Estado Táchira.
Queman un taxi en San Cristóbal. Cerca de las 6 de la tarde de este martes, un grupo de encapuchados que tenía la vía cerrada por la avenida 19 de abril a la altura de La Normal, incendiaron un taxi Orinoco que intentó pasar por el lugar. Sobre el hecho se advirtió a través de las redes sociales que observaron cómo fue incendiado el vehículo y hubo varias versiones sobre el hecho y el acto vandálico. El Oriental de Monagas, prohibido uso de gas lacrimógeno en Monagas, informó la defensora del pueblo, Hermelinda Cabello. La defensora del pueblo, Hermelinda Cabello, expresó que están terminantemente prohibidas los cierres de calle, así como la quema de cauchos en protestas que se registren en el estado de Monagas. En cuanto al uso del gas lacrimógeno por parte de los funcionarios policiales, Cabello enfatizó que también quedan terminantemente prohibidos. Metropolitano del estado Anzoátegui. Paralización de carga pesada trae más escasez. Gremio reporta que 4.000 camiones han dejado de circular de occidente al oriente. El frenazo nacional de 4.000 transportistas de carga pesada está generando desabastecimiento de frutas, hortalizas, legumbres, carne y pollo en los estados Anzoátegui y Nueva Esparta. La advertencia la hizo el presidente de la Asociación de Choferes de Venezuela, Jorge Hernández. Frutas, verduras y carnes de los estados andinos no llegan a regiones de oriente porque los camiones fueron retenidos para evitar ser blanco de vandalismo en las carreteras. La Verdad de Monagas, comunidad se queda sin luz un día. En el sector Banco Obrero de la parroquia Los Godos, los vecinos cerraron la avenida principal porque después de la caída de unas líneas eléctricas quedaron sin el servicio y tras 24 horas, Corpoelec no había dado soluciones a las familias afectadas. Noticias del TUI, Estado Miranda. Hidrocapital aumentó 30% suministro al acueducto Valles del Tuy como parte del plan de rehabilitación y acondicionamiento a los sistemas de distribución TUI 1, 2 y 3. Hidrocapital logró el aumento de dotación de 450 a 600 litros por segundo. La acción mejorará las condiciones de servicio a la población del Tuy. El periódico de Delta Amacuro, no hay carne en Tucupita, allí lo tienen en pantalla. Como en un acto de magia, pues las carnicerías de Tucupita no tienen producto que vender. Algunos dueños de estos negocios informaron que no estaban matando animales, otros señalaron que a ellos le venden la carne a 5.500 bolívares y 6.000 bolívares el kilogramo y sin autorización están expendiendo en 8.500. Desde el fin de semana pasado, algunos que tenían el producto en las exhibidoras vendieron en 10.000 bolívares el kilo. Los comerciantes esperan por la Superintendencia de Precios Justos para que definan a qué precio debe venderse la carne. Algunos enfatizaron que el costo con el que adquieren al mayor les obliga a comercializar el rubro en 8.500 y 10.000 bolívares. El impulso del Estado Lara. Protestan por falta de insumos en el Hospital Central Antonio María Pineda. Personal de enfermería del nosocomio manifestó este martes frente a la emergencia en rechazo a la falta de insumos. En mi semana aniversaria no estamos celebrando, se leía en una pancarta. Consideran que el principal centro asistencial de la región está en terapia intensiva. Vamos ahora con el titular resaltante en Sol de Margarita, ya lo van a tener en pantalla. Turismo sigue con planes de promoción internacional. Bien amigos, antes de irnos al corte comercial, vamos a revisar rápidamente el tráfico. Panamericana, buena marcha desde San Antonio, bajando Caracas, retraso desde Imeca para superar punto de control sentido Caracas. Eli. Igualmente a esta hora, amigos, tenemos que Gran Mariscal de Ayacucho, buen desplazamiento en ambos sentidos, sobre todo entre Araguaney y Distribuidor Metropolitano, sentido a Caracas. También la Francisco Fajardo se encuentra completamente libre, fluido, ambos sentidos a esta hora. Amigos, corte comercial, al regreso el panorama internacional. Ya venimos. Vamos a revisar el panorama internacional. Lo hacemos con la agencia de noticias EFE, amigos. Vamos con información
Colombia y Brasil profundizan su cooperación para combatir el crimen fronterizo. Los ministros de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, y de Brasil, Raúl Jungmann, acordaron en Bogotá profundizar la cooperación bilateral en materia de inteligencia militar para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional. Los jefes de defensa, que se reunieron por segunda vez en el año, coincidieron en que la confianza, la integración y los buenos resultados deben ser el producto del diálogo para hacer un verdadero trabajo en equipo. La agencia española de noticias EFE con información de Irán. Rouhani apuesta por el voto de las mujeres para lograr reelección. El mandatario iraní y candidato presidencial Hassan Rouhani aseguró que la participación de las mujeres en los comicios del próximo 19 de mayo garantizará su reelección. Triunfamos en la revolución del 79 cuando las mujeres entraron en escena. En las elecciones también, si las mujeres van a las urnas, saldremos victoriosos, dijo en un mitin organizado por sus partidarias en Teherán. Información que tiene la agencia de noticias EFE, Comisión Electoral Surcoreana confirma que Moon gana las presidenciales. El liberal Moon Jae-in ha ganado las elecciones presidenciales celebradas en Corea del Sur, según confirmó la Comisión Electoral Nacional. Con el 100% de los votos escrutados, Moon ha logrado el 41,1% de los sufragios frente al 24,03% de su contendor inmediato, el conservador Hon Jun-pyo, una diferencia de más de 5,57 millones de votos que marcan la mayor brecha en unas presidenciales desde que Corea del Sur comenzara a celebrar comicios democráticos en el año 1987. Siria, el único país en el que Le Pen ganó en las elecciones presidenciales francesas. Siria fue el único país en el que los franceses residentes en el extranjero dieron el triunfo a la ultraderechista Marine Le Pen, que perdió ampliamente las elecciones presidenciales del domingo ante el socio liberal Emmanuel Macron. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación fue de 46% entre los 1.3 millones de nacionales inscritos en las listas electorales de los consulados de los cerca de 150 países en que los franceses tienen representación. Cambiamos de latitud, vamos a México, lo presenta Reuters. Mueren 14 personas en la explosión de un almacén de pirotecnia. Esto en México. 14 personas murieron, entre ellas al menos 5 niños, y decenas más resultaron heridas a causa de una explosión en una casa donde se almacenaban fuegos artificiales en el municipio del estado de Puebla, en el centro de México. La explosión ocurrió la noche del lunes en San Isidro, en el municipio de Chilchotla, en medio de los preparativos para la fiesta patronal del lugar de la próxima semana. Hay por acá una afirmación. Dice, un grupo de personas convivía dentro de la casa donde se almacenaba el material pirotécnico a usarse en los festejos. Un cohete lanzado por gente que se encontraba en el exterior cayó justamente en el material pirotécnico, provocando la explosión que derribó la construcción, dijo el gobierno de Puebla en un comunicado. Bien, 9 personas murieron en el sitio y 5 más cuando eran atendidas en hospitales cercanos. La cantidad de personas lesionadas no está clara, pero inicialmente se informó de 30 personas. La agencia de noticias, la BBC, con información de Estados Unidos. El presidente Donald Trump despide por sorpresa al director del FBI, James Comey. El anuncio sacudió a Washington, D.C. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió este martes a James Comey, director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés. Por la presente estás despedido y eres removido del cargo con efecto inmediato, dice la carta de destitución firmada por Trump. En ella, el presidente explica que tomó la decisión por recomendación del fiscal general Jeff Sessions y del asistente del fiscal general Rod Rosenstein. Según se supo este martes, en sus recomendaciones, el asistente del fiscal general señalaba que en su opinión Comey no había manejado correctamente las investigaciones sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton el año pasado. El FBI está investigando en la actualidad los supuestos vínculos de la campaña de Trump con el gobierno de Rusia, por lo que desde el Partido Demócrata se ha acusado a la Casa Blanca de querer interferir en esa investigación. Agencia de noticias EFE, información de España, el PP, Partido Popular y Podemos pierden fuelle y el PSOE
Partido Socialista Obrero Español remonta y recupera la segunda plaza. El PP ha perdido 1,5 puntos en estimación de voto, hasta el 31,5%, según el último barómetro del CIS, que refleja una subida de 1,3 puntos porcentuales para el PSOE, 19,9, que recupera la segunda plaza ante la bajada de 2 puntos de Unidos Podemos y sus confluencias, que se quedan con el 19,7. Según esta encuesta, Ciudadanos sería además el partido que más sube de los 4 grandes, ya que obtiene 2,5 puntos más que en el sondeo anterior y alcanza entonces el 14,9% de los votos. Una pausa al regreso de Comerciales Sucesos. Ya venimos. Vamos a revisar los sucesos. Y lo hacemos con el diario 2001. Queman a una madre y sus hijos. Emilio Lugo, de 60 años, está señalado por el 6CPC como el presunto autor del incendio que acabó con la vida de los 3 retoños de Juliana Clemente. La mujer salvó su vida de milagro en el siniestro. Sucesos en últimas noticias. Agarran a banda robacarros en Táchira, San Cristóbal. Durante un operativo comandado por funcionarios del 6CPC Táchira, fue desmantelada la banda delictiva de El Puchi, integrada por policías del estado. El grupo instalaba alcabalas móviles en las carreteras de la región para atracar a conductores de camiones y vender luego estos vehículos en el mercado negro de Colombia. El Oriental de Monagas, materia de sucesos, asesinado de un tiro en el psiquiátrico. Allí tienen la lamentable fotografía. Una detonación alertó la noche de este lunes a los vecinos de la calle 3 de El Psiquiátrico, parroquia La Pica del municipio Maturín. Al salir a ver qué había ocurrido, encontraron el cuerpo sin vida de este hombre. Era Jesús Bermúdez Zavala, de 35 años de edad, quien fue ultimado de un disparo en el rostro. Diario de Guayana, Estado Bolívar. 8 delincuentes asaltan a estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. 8 sujetos fuertemente armados ingresaron este martes en horas de la mañana a la sede educativa ubicada en la Avenida Atlántico, donde sometieron a los estudiantes y profesores de 4 aulas. Tras amenaza de muerte, los despojaron de computadoras, celulares, tabletas, prendas y dinero en efectivo. Bien, amigos, es momento de hacer una nueva pausa. No se retiren, venimos con el Rincón del Cielo. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros. Aquí está el Rincón del Cierre. Vamos a presentarles deporte, arte y espectáculo. ¿Usted tiene el líder? Yo tengo el líder esta vez. Ajá. Se pierde de vista. Se refieren nada menos y nada más que al novato Antonio Senzatela. Senzatela Manja. Le ganó el duelo al consagrado Jake Arrieta y condujo a los Rockies de Colorado al triunfo. El criollo sigue dando la hora en Grandes Ligas. Qué forma de comenzar la temporada del Senzatela. Senzatela. Ecco, va bene. Bien, amigos, nosotros con el diario Meridiano, encantador de cachorros, 5º triunfo para Senzatela. Antonio Senzatela, pues sigue causando sensación. Ayer el novato de los Rockies domó al estelar Jake Arrieta y a los actuales monarcas mundiales para encaminar la victoria 10-4 de los suyos y compartir la cima de ganados en la nacional con récords de 5-1. Es la información principal, allí lo tienen en pantalla. Igualmente, reseña Arepas de Toronto, le propinó Carlos Carrasco a los azulejos. También tenemos Tampa Bay, fue la víctima del 7º jonrón de Salvador Pérez en el año. En más información en la parte inferior, pues tenemos fútbol y dice la Juve está en Cardiff. Vecchia-Yo, el cuadro de Turín disputará su 9ª final de Champions tras derrotar en su estadio al Mónaco 2-1. Una vecchia señora más sabia y poderosa espera ahora en la capital de Gales, donde buscará su 3ª orejona el día 3 de junio. Y esa orejona no es más que esa gran copa. En más información, querido Tito, escuche esto. El Madrid por el remate quiere merengue italiano. Con un 3-0 de colchón, el Real Madrid enfrentará esta tarde
al Atlético en el Vicente Calderón para tratar de convertirse en el otro finalista. Saludamos a la comunidad italiana con sensatela, con la Juve. La vecchia signora. La vecchia signora, Salvatore. Bueno, está muy bien. Bien, amigos, nosotros ahora pasamos a información de tecnología. Así es. Y bueno, ¿qué tenemos, Tito? Facebook se reinventa y le da la bienvenida a las series de televisión. Las redes sociales están dentro de un mundo cambiante en todo sentido, desde el tecnológico hasta el social y el cultural. Hoy las redes se han visto obligadas a renovar sus contenidos y herramientas para salir de lo común y estar al día con sus usuarios en pro de ofrecerles un mejor servicio. Facebook es uno de los mejores ejemplos de ello, ya que recientemente se dio a conocer que a través de su plataforma se transmitirá contenido original, no en vivo, bastante similar al que pasan en la televisión o en sitios web como Netflix, que es la referencia más inmediata. Bueno, la noticia se dio a conocer a través de uno de los reportes de Business Insider, el cual asegura que la compañía lanzaría a mediados de junio una serie de programas que se agregarán al timeline de la reconocida red azul. Esta nueva propuesta surge como iniciativa de Facebook para entrar en un nuevo campo de competencia en donde los reconocidos son Netflix, YouTube o Amazon, ya que no ha podido hacerle frente a redes como Twitter o Instagram. Yo creo que aquí la líder es Instagram a nivel mundial. En Venezuela tenemos un altísimo porcentaje de usuarios que... En Twitter. Sí, en Facebook. En materia de Facebook, en Venezuela tiene una altísima penetración. Y también Twitter. Pero bueno, Así a es. nivel mundial la que está causando ese furor es Instagram. Por supuesto, por definitivamente. supuesto. Bien, amigos, y se estrena un nuevo tráiler de Spider-Man Homecoming. En este nuevo tráiler nos muestran diferentes momentos cómicos entre Peter Parker y otros personajes que le acompañan en la cinta. La secuencia muestra la escena completa en la que Ned Leeds descubre el alter ego de Peter, continúa con otros nuevos fragmentos del metraje de Spider-Man Homecoming y concluye con otra secuencia en la que Michelle pregunta a Peter por qué desaparece constantemente. Aunque estas nuevas imágenes nos dejan muy buenas sensaciones, la promoción del nuevo reboot de Spider tiene que continuar su curso y esperemos que nos dejen alguna sorpresa guardada para la película. Bueno, todavía queda un poco hasta que llegue el próximo 7 de julio para ver las nuevas aventuras del Hombre Araña, ya dentro del universo cinematográfico de Marvel. From YouTube. I'm not. You were on the ceiling. I wasn't. Ned, what are you doing in my room? Man, let me in. You said we're gonna... ¿Cómo era? Homecoming. Homecoming, sí. Oh, yeah. Bueno, nosotros... Amigos, llegamos al final, así es. Ponemos punto final por el día de hoy a nuestra emisión y los dejamos en compañía de la emisión matutina del Noticiero Venevisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos.